muy provocadora su respuesta, ¿no? Es muy provocadora como respuesta, pensando que la respuesta estaría en la virtualidad, en el fantasma, en nuestras fantasías y en los imaginarios corporales, ¿no? ¿Dónde ve ahí el problema para un sujeto que tiene que resolver también la materialidad? Pienso en los sectores de escasos recursos, gente en condiciones terribles, corporalmente hablando, ¿no? A nivel de organización de sus órganos, ¿no? Disculpe, j'ai pas compris le début de la question. Elle se demande, parce que tu parles de fantômes, de sociétés que créait cette virtualité. Oui. Et alors elle se demande, bon, c'est un défi très gros, Oui. alors, principalement pour les secteurs populaires, pour les sujets Oui. qui vivent dans conditions terribles. Oui. Et alors, que puisse-il faire pour son... J'ai compris. Bueno, entiendo ahora. Creo que en esta idea, creo que lo que discutamos hoy día son problemas también de algunas sociedades de abundancia, no sé si se puede decir abundancia, y por ejemplo, problemas psicosomáticos, y creo que hay un millar de personas en el mundo que viven, que el único problema para ellos es el problema de sobrevivir. Y los problemas psicosomáticos, no sé si están problemas verdaderos para ellos. Este problemas creo que son problemas de sociedades modernas, industriales, de abundancia. Y bueno, también creo que es posible que una persona que vive con muchas dificultades cada día puede tener una manera de ver el cuerpo, su cuerpo como un cuerpo virtual. Es posible. Y bueno, pero creo que el ser humano en la Tierra, creo que cada ser humano es de verbo y de carne. Y es decir, que desde Homo sapiens, el más lejos en el tiempo, desde Homo sapiens tenemos este tipo de problema, creo. Desde el momento en que tenemos un espíritu distinto de la materia, que iniciamos no nosotros, inician en el pasado de dibujar en las cavernas, o tienen una virtualidad del cuerpo, poner una mano sobre una pared con una color roja, y es la primera cosa de virtualizar también el cuerpo. Y el arte es una manera de virtualizar el cuerpo, y este tipo de arte es una manera de virtualizar el cuerpo con personas primitivas, se puede decir en este momento, pero creo que no están primitivos porque el verbo se fue carne en su persona desde este momento, desde el momento en que pueden pensar que pueden tener un cuerpo que no es exactamente su cuerpo, y tienen una distancia a pensar su cuerpo para, por ejemplo, hacer una pintura de su mano en una pared. Hay 50.000 años que personas pueden hacer eso, es decir, que viven probablemente en condiciones muy difíciles y también tienen un cuerpo virtual. ¿Es una construcción ese proceso? Ese proceso de la imagen virtual del verbo que se hace carne, el cuerpo sin órganos, los órganos sin un cuerpo. ¿Es un proceso? ¿Es una construcción?
¿Es producto de un proceso construido o no existe tal cosa? Algunos plantean que no existe tal cosa como una construcción. ¿Qué construcción? ¿Construcción de qué? Bueno, sí, es una construcción al senso en que se puede decir que, bueno, al inicio animales que están un poco como monos que van a volverse humanos después. Usan de técnicas muy primitivas, con rocas, con bastones, con algunas cositas para transformar la natura, y no tienen de lenguaje, tienen técnicas primitivas para hacer cosas, pero desde un momento las técnicas se vuelven más sofisticadas. La mano no sirve únicamente, no, se inicia de servir para usar de estas técnicas. Las dientes no sirven únicamente para matar los animales o para morder la carne, o para, se vuelve también a ser usada para hablar algunas palabras primitivas, para transmitir de técnicas, y todo eso hace un círculo: técnica, lenguaje, transformación del cerebro, transformación de la boca, del maxilario, transformaciones en círculo, y por fin ocurra un lenguaje más y más complejo, técnicas más y más complexas, y por fin este lenguaje se emancipaba de la carne, y en retorno, al revés, transforma la carne en otra cosa. Un hombre que es Desmond Morris habla de un mono desnudo. Desnudo, el mono desnudo. Un hombre es un mono desnudo, es un mono transformado por el lenguaje. Y quiero decir una otra cosa sobre la pregunta de antes. Es que en Francia tenemos un autor que es un sociólogo que ahora es muerto, que se llama Pierre Bourdieu. Y Pierre Bourdieu trabaja mucho sobre la idea de corporalidad también, y corporalidad y sociedad. Y Pierre Bourdieu muestra que muchos aspectos sociales están inscritos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, pienso a la idea de poblaciones muy pobres y de poblaciones muy ricas. Bueno, Bourdieu dice, por ejemplo, que el cuerpo tiene usualmente el capital simbólico de los padres. Es decir, que no es el capital biológico de quien habla Bourdieu. Bourdieu dice que la mesura de las personas, el tamaño de las zapatas es condicionado por el capital simbólico de las personas. Es decir, que el social hace muchas cosas también al cuerpo, y que cada clase social percibe un cuerpo diferente. Bourdieu hace estudios sobre la idea de sexo, la idea de comida, la idea de salud, y puede mostrar que son muy diferentes según las clases sociales.